Le voy a dar la bienvenida a la persona que termina de contar la historia, pero lo voy a presentar, sí, como lo que es, por supuesto. Es médico, es radiólogo, pero hoy no nos va a venir a hablar ni de radiología, ni de tomografías, como digo, nada de eso. Hoy va a venir a hablar de algo distinto, algo que nos apasiona a muchos. Buenos días, doctor Benítez. Bienvenido a Celebra la Vida. Bueno, buenos días, Roberto. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Muy bien, estoy muy bien, muchas gracias. Bueno, por la invitación. Yo voy a leer un poquito nomás, que es sanjuanino, como dice en el podcast, que fue a estudiar a Córdoba, se recibió de médico en la Universidad Nacional, una universidad pública. Bueno, y después fue socio y director en Röntgen, tiene su propio... estudio, no, es director y médico de Gómez Benítez, y ahora tiene Benítez Diagnóstico Ecográfico. Pero a mí lo que me interesa del doctor Benítez es descubrir, para que lo hagamos juntos, queridos oyentes, descubrir cuándo, cómo, dónde y por qué nació esa pasión por la historia, por saber de historia y contar historias. Así que escuchamos, bueno. Roberto, a ver, contanos un poquito. Qué lindo, bueno, qué lindo momento. Primero agradezco la invitación de ustedes. También quiero comentar que con Nora nos conocemos de hace mucho tiempo, y yo le agradezco porque nació Marina, mi hija, en sus manos. Ajá. Así que bueno, en una decisión muy acertada, me dijo, no, mira, vamos a hacer ya una cesárea, ¿sabes? Y bueno, ya estaba ahí, claro, por supuesto, y así nació, así que te lo agradezco siempre, públicamente también. Bueno, con respecto a la historia, es interesantísima, me parece que el gusto pasa por empezar a leer nada más. Nuestra historia argentina es muy rica, es muy cruel también, es una parte así, digamos, como es difícil, es compleja. Te podría decir que un psicólogo cree que lo que sería leyendo historia, pero esto arrancó con un amigo que nos fuimos de vacaciones, con mis hijos más chicos, José y Marina, y me prestó un libro que se llama La Logia de Cádiz. Él estaba estudiando, había abandonado la carrera de profesorado de historia, y me presta ese libro, bueno, préstamelo, digo, lo voy a leer, me lo comí, fue toda esta la logia que arma Carlos María Alvear con San Martín, que lo incorpora y que termina trayéndolo a la Argentina. Entonces, eso, bueno, en ese entonces el Virreinato del Río de la Plata, algo muy importante, inclusive uno empieza a entender un poquito los celos políticos, porque cuando llega con él, le dan un gran cargo a San Martín y no a Carlos María Alvear. Entonces ahí empezó el celo político, que es tan doloroso, tan complejo, sí, y tan serrucho de vez en cuando. Eso me apasionó, me gustó mucho. Y después justo engancho en una época donde se hizo muy popular la historia con Felipe Piña, ¿no? O sea, ¿quién no ha leído algo de Felipe, ¿no? O sea, escucharlo, los podcasts y todo lo demás. Entonces él hizo más popular, más traído a casa, ¿no? A la mesa o al escuchar a Felipe Piña, y con sus libros, bueno, también. Y después empezaron a aparecer ya exquisiteces, digamos, por así decirlo, como por ejemplo, qué sé yo, Balmaceda con la historia de la comida argentina. Sí. Pero para mí el historiador que más me gusta, más me es Galasso. Norberto Galasso es el libro, digamos, donde siempre recurro y tiene todo. Pero leo todo, hasta el Capeluz leo. Guarda que conseguí un Capeluz del secundario y también leo, porque recuerden de que más o menos la historia nuestra es, digamos, hay un sesgo ahí complejo, porque me parece que la historia oficial es mitrista, ¿no? Arranca con Mitre, y Mitre es el que escribe la historia, y bueno, como dicen todos los que... el ganador es el que escribe la historia, claro, como siempre, le escribió una historia mentirosa, muy mentirosa, que nos llevó a todos, y en ese aspecto me parece que es claro cuando uno olfatea la mentira, ¿no? O sea, cuando te están mintiendo, vos te das cuenta que te están mintiendo. Tu intuición te dice que te estás mintiendo. Cuando tenés un grado de conciencia, dudás, y esa duda te está diciendo a vos, guarda que te están mintiendo. Entonces, eso ha hecho que a la gente no le guste la historia. Yo pienso que esa mentira ha llevado a esta situación. Y a partir de ahí han aparecido 6 corrientes históricas nuevas,
y el revisionismo histórico. Entonces constantemente están apareciendo cosas que bueno, que te dan por vuelta el pensamiento histórico, ¿no? Decís, pero pará, yo pensaba que este tipo era así, ¿no? Resulta que era terrible. Y además en un contexto del mundo muy complejo, porque obviamente la cuestión geopolítica que ocurrió en la América del Sur en 1810 daba para hacer una situación liberadora, emancipadora, pero con el agravante que nosotros teníamos por dentro una gran lucha interna. O sea, teníamos españoles que vivían acá y que iban a luchar contra España. Teníamos tipos que no eran españoles, pero que les iba bastante bien con el negocio de tráfico de esclavos y cosas turbias, contrabandos, ¿no? Y de eso tenemos familias como Martínez de Oz, que son familias que se han repartido grandes fortunas en la Argentina, Alvear también. Entonces era cómodo para ellos seguir en un contexto no emancipador, ¿no? Entonces eran las trabas que habían. ¿Sabés sí. qué, Roberto? A mí lo que me pasa con la historia, que uno, en mi caso hablo, no he leído mucho de historia, he leído alguno que otro de Piña, pero me duele sobre todo lo que me han mentido. Sí. Me duele. Claro. Me duele, ¿por qué? Porque veo que los jóvenes no conocen historia más que la de la escuela. Y que tampoco, perdón si me equivoco, es la que realmente debieran conocer para poder tener cariño, porque el que no se puede amar lo que no se conoce, y tener raíces y saber por qué ese monumento está, por qué no. Entonces eso es lo que a mí me dolió, me impactó cuando empecé a saber otras cosas y no las que me contaron, ¿no? De niña, de adolescente, y después yo me casé muy joven, pero eso no sé si le pasará a muchos, pero duele. ¿Por qué duele? Es muy importante saber lo que pasó en Roma, lo que pasó en Francia, en Constantinopla, todo eso me parece bárbaro. Es cultura general, hay que saberlo, es muy lindo, es muy rica toda esa historia. Pero no saber los pormenores de la nuestra, para mí duele. Para mí duele. Aquello está todo muy bien, necesitan los chicos en el secundario lo tienen, pero lo más importante de la historia no lo saben. Llega un aniversario de alguna fiesta patria y lo primero que dicen, se disfrazó de gauchito. No se disfrazó de gauchito. Los gauchos existieron. Se vistió de gauchito. Las chinas existieron. Claro. Entonces, eso a mí me duele. No hay construcción de la pertenencia. Es como yo, para mí, en mi época, encima, yo transcurro toda la secundaria en la época de los militares. Entonces, siempre esperando que me dieran historia argentina. Obviamente que no hubo historia argentina. Esperaba que llegara en quinto año. Digo, bueno, ahí voy a entender por qué se odian radicales y peronistas. Porque no lo sabía. No sabía nada. No sabía. Al día de hoy creo que soy súper ignorante, por eso me intereso tanto. Pero y terminé ese quinto año en ese momento y claro, dije, no. Me estoy yendo sin lo que estaba inquieta por conocer. A mí la historia argentina me apasiona, siempre me apasiona historia de mujeres, historia de lo que sea, pero la historia. Y el otro día descubrí un librito que se llama Andresito. ¿Vos sabés la historia de Andresito? El de Corriente de allá. No, el primer indio gobernador que tuvimos, hijo adoptivo de Artigas. Todo un personaje. Claro. Tener un indio de gobernador y ser el personaje de patriota que fue, ¿no? Bueno, una historia morenista, Artigas, San Martín. Es una línea esa. Claro. Esa es una gran línea que podría haber existido. Claro, y si perdemos Uruguay, ¿por qué lo perdemos Uruguay? Por el centrismo porteño. Totalmente. Porque si no, Uruguay es nuestro, Paraguay. Claro, bueno. ¿Por qué perdemos todo? Por eso te digo. ¿Se desmembró? Y hoy los padres no se ocupan. Antes los abuelos contaban las historias
Pero ahora no están mal en más casa. acertada, menos acertada, pero te acercaban un poco a la realidad. Los míos tenían unos criollos casi aborígenes y los otros eran italianos. Bueno, ellos me contaban de la guerra, porque sí, era lo que más lo que claro, por supuesto. Y los criollos me contaban otra cosa, ¿no? Me contaban todas sus vicisitudes. Pero eso es lo que a mí más me impactó de nuestra historia, es no saber la verdad. Es cierto que hay muchas verdades, pero creo que en eso por ahí no se ha sido muy honesto a lo mejor en los libros que se han escrito en determinadas épocas. Totalmente. Seguí, Roberto, que estaba muy interesante, yo te interrumpí. Bueno, son muchas cosas y temas bastante lindos, ¿no? Porque lo que acaba de decir Nora ahí plantea un hecho, digamos, muy importante, una bisagra. Una de las primeras bisagras argentinas es la muerte de Dorrego, por ejemplo, ¿no? O sea, un tipo prácticamente poco conocido. Y con respecto a lo que dice Alejandra recién, no quiero que se pase esto de largo, los radicales de Irigoyen y los peronistas de Perón tenían el mismo pensamiento. O sea, si tuviéramos la historia, no nos pelearíamos. No nos pelearíamos. Esta es la historia. Estaríamos luchando contra otro, pero no con ese. No con nosotros. Claro. Uno hizo lo que el otro no pudo, pero nada más. ¿Me entendés? Es la misma idea. De eso le costó el golpe de Estado en el 30, de la década infame, a Irigoyen y todo lo demás. Entonces, por lo pronto, me parece que hay un punto interesante para analizar y que la gente lo sepa, porque si uno estudia eso se daría cuenta de que estamos peleando los del mismo bando, por un lado. Sí. Bueno, con respecto a Dorrego que les comentaba, es la primera bisagra de grieta en la Argentina, porque en realidad es un fusilamiento de un gobernador elegido, aunque era una elección, digamos, decía democrática, pero en realidad votaban muy pocas personas. Entonces, bueno, él estaba haciendo un gobierno muy interesante porque había fijado el precio de la carne. Era un porteño medio federalista, ¿te imaginas? Era raro, porque el tipo era estanciero, sí. Tenía guita, y de pronto decide hacer un gobierno con el respeto de los indios, a hacer una estructura federal, cosa que no le convenía a Buenos Aires, porque Buenos Aires tiene la aduana y la aduana te maneja todo. Sí. La aduana te maneja lo intelectual, por ejemplo. No le mandaba una imprenta a Córdoba, por ejemplo. Entonces te quedaba sin imprenta, no quedaba en la universidad, no podían enseñar prácticamente nada. Si habían muchas cosas las que sucedían. Bueno, él logra, digamos, tratar de unificar las provincias, por un lado, por otro lado se acerca mucho a la gente pobre. Y bueno, fija precios a la carne y al pan, una cosa importante también, y además el voto universal, que tampoco no era universal porque votaban los hombres, ¿no? Sí. Pero era el voto universal, ya no eran todos los que querían que votara. Y eso es una cuestión que no conviene. O sea, estamos hablando de que el juego económico tiene un papel importantísimo en toda esta historia. La economía va digamos, ¿quién perjudica esto? Y bueno, perjudica a los grandes capitales. Claro. Y para mí muchas veces los políticos que han estado en el turno han formado parte de hacer el trabajo sucio que los demás estaban escondidos y no se mostraban, ¿no? Rivadavia, por ejemplo. Pero eso le costó tanto, además se arma toda una situación compleja porque estaban justamente con la lucha de Brasil, tuvo que negociar la lucha de Brasil y entregar la banda oriental del Uruguay, una cosa diplomáticamente muy mal hecha por un unitario, estando él en el gobierno. Entonces, más todo esto que venía generando una cuestión económica compleja para los grandes capitales, bueno, deciden buscar el sable sin cabeza que dijo Esteban Echeverría de Lavalle. Lavalle fue el sable sin cabeza, o sea, un tipo que había sido un subordinado de él, porque las luchas con San Martín, Dorrego era un tipo muy importante, tanto en el Ejército del Norte como en el Ejército en todas las luchas con San Martín. Lavalle también, los dos eran muy valientes, inclusive, y sin embargo decide matarlo, una cosa de loco, hacen una mentira. Es más, había un sanjuanino, Salvador María del Carril, que fue después el primer jefe de la magistratura argentina, le dice a Lavalle que mienta, que haga un juicio, que los muertos y los vivos no se van a enterar de esto. Miren que estamos hablando, es una cosa pero totalmente corrupta, una cosa que fue muy complicada como arrancamos nosotros. Y además teníamos, el fusilamiento de Lavalle fue espantoso, yo me parece que es una grieta fuerte porque es la primera vez que se manifiesta un fusilamiento en muy malas condiciones y que eso generó el odio muy grande. De hecho que San Martín estaba viniendo en ese momento y se enteró en Río de Janeiro y se dio vuelta, se volvió a Europa y no vino nunca más. Cuando se entera de eso. Claro. Por ese hecho, que se entera que Lavalle había matado a Dorrego y dijo, no puedo volver, no vengo nunca más. ¿La historia se repite?
Sí, por supuesto. Sí, yo creo que, fíjate, en el podcast nuestro con que escribimos con Raúl, esta parte de la presentación hablamos de esto. Yo digo personalmente que la conducta identificatoria, que se llama en psicología de un humano, también se da en los pueblos. Los pueblos también tienen su conducta identificatoria, claro, ¿no? Y conservan esas situaciones y bueno, y por ahí las repetimos y seguimos con las mismas fórmulas, vamos a seguir igual siempre, ¿no? Sí, siempre. Por eso estamos. Claro. Como dando vuelta. Roberto, vos hablaste, charlábamos ayer que te gusta mucho visibilizar todo lo que hacían las mujeres, ¿no? Lo que dedicaban las mujeres de aquellas épocas. ¿Algo cortito que nos puedas contar de alguna? Bueno, a ver. Tenemos unos podcasts con Raúl, sí. Estamos muy compenetrados porque ha sido una mujer, la mujer ha sido ocultada, ha sido ocultada en nuestra historia, ¿no? Y exacto, de formaba parte de un montón, pero totalmente, una parte locura. Del ejército, si los hombres se volvían porque querían su rancho y las mujeres iban a seguir a sus maridos, sí, tenemos el ejército se desmembraba. Muchos ejemplos. Totalmente, ahí tenés el ejemplo de Pasto Verde, que es un capítulo que les recomiendo que lo escuchen, que está bueno. Lo escucharon, muy buenísimo. Bueno, fue la primera pobladora blanca de lo que es Plaza Winkle, pues se podría decir la fundadora de ese lugar. Y ella era una fortinera. La fortinera era un trabajo que obtenían generalmente las personas que no tenían más a nadie, quedaban huérfanas. Muchas mujeres quedaban huérfanas, solas, viudas, y jóvenes, ¿no? Y bueno, lo que hace justamente la Pasto Verde de entrar en el ejército de Roca. Iban más o menos 300 mujeres en ese ejército, ¿no? Entonces, aparte de hacer las labores femenina, coser, sí. También tenían que ver con el que los hombres se iban si no tenían sexo, entonces también tenían esa función. Sí. Complicadísimo, fíjense lo que estamos hablando, o sea, es muy complicado esto, hasta que bueno, termine esa guerra y a decidirse a Plaza Winkle, vivir en ese lugar, que es la primera habitante, y poner una posta, donde al principio daba algunos alimentos y después daba alojamiento. Y eso se acaba hasta que un día siente ella que en uno de los pozos de agua, porque el tema del agua era fundamentalmente, se pasaba la gente, toda la gente pasaba por ese lugar, ya dormía, comía, entonces ya había generado un buen negocio, aparte ayudaba mucho a la gente. Uno de los pozos empieza a sentir como olor a querosén, dice ella. Y resulta que era petróleo, vos sabés. Y fue, bueno, el pozo número 1 de yacimientos petrolíferos argentinos, el de Plaza Winkle, es justamente donde estaba ella ahí. Sí. Fíjate vos. ¿Y le dieron algún peso por descubrir? No, vos sabés que no, muere con una neumonía. Aparentemente yo deduje, digamos, un médico que era una neumonía con una fiebre muy alta. Y bueno, no había asistencia médica, no había esas cosas, ¿no? Pero una mujer también que me gustó mucho es Martina Chapanay, que es León Gieco en Bandidos Rurales la muestra. Lo digo esto porque yo vengo de San Juan, donde hablar de Sarmiento es hablar, o sea, está Sarmiento y después venía Dios, más o menos, ¿no? Al revés de Dios y Sarmiento atrás, bien atrás. Desde chiquito tengo fotos de 6 años sentado en la casita de Sarmiento, que íbamos todos los años. Y bueno, era nuestro prócer máximo y, bueno, fantástico, el primer presidente y todo lo demás. Y cuando leo lo de Sarmiento, empiezo a poner marcha atrás, ¿viste? Y entonces me genera una situación de mucha duda y después yo no me dejo ninguna duda, ¿viste? Claro. Era un tipo muy cruel, era muy inteligente, era un hombre muy inteligente, pero la pasión de la bronca lo llevó a hacer cosas espantosas, como el ordenamiento de la muerte del Chacho Peñalosa, por ejemplo. Estaba hablando de matar a un federal. Que era un tipo bastante bueno, que no asesinaba, que tenía una guerra interna bastante interesante, y bueno, lo manda General Brizuela a matarlo, y te imaginas, Sarmiento manda a matar, decía el Chacho Peñalosa, y lo matan de la forma más cruel, le mete un lanzazo en el medio del cuello delante de la mujer y la hija, y después le cuelga la cabeza en una pica enfrente de una iglesia de Olta. Eso es loquísimo. De pronto él mismo se sentía lo que se dice un cabrón. Él era un tipo enojadizo, era un tipo así aparte muy inteligente, y además por ahí tiene cosas que son rescatables, muy rescatables para mí: la formación de las 800 escuelas en Argentina, claro, sí, eso sí. La ley de educación, las traía las maestras, las maestras normales, que funcionó también en 1980, ese tipo de formación. Me parece interesantísimo. Después también con que no robó, y eso no es menor el dato, ¿no?
porque justamente la gran enemistad con Roca es porque él con sus amigos se queda con todo el sur de la Patagonia que habían conquistado. Entonces, bueno, él se pelea mucho y es un diputado, el cual le hace la vida imposible a Roca en su presidencia, pero bueno, de todas maneras pertenecía... Ustedes se imaginan que las tierras que él conquistó, digamos, de un hecho que iba a suceder, era un hecho que lamentablemente iba a suceder, que era la conquista del desierto, que no, la mal llamada conquista del desierto, iba a suceder eso, era inevitable, pues las luchas cada vez iban creciendo más y cada vez tenían más gente y cada vez tenían más armas contra unos indios que, bueno, obviamente que hacían sus malones, que se llamaban las mujeres, entonces, bueno, era la defensa que se podía hasta que tenían. Pero lo feo de Roca pasa por bueno, aparte por el tema de esclavizar, nuevamente esclavizar en 1880, esclavizar a la gente, o sea, traer indígenas, los que quedaron vivos, los niños y las niñas, las chinas, como decías vos recién. Sí. Además se compró el terreno a 3 pesos que valía 300 pesos la hectárea, entonces él y su amigo, inclusive su hermano, el pueblo Alejandro que está acá, es Alejandro Roca, es el hermano del nombre del pueblo. Entonces, esas cosas duelen mucho cuando hablan de corrupción y todo lo demás, que por supuesto ninguno de los que estamos acá está de acuerdo con una situación de corrupción. Ellos sí la tenían. Y San Martín, el Sarmiento en ese aspecto le pegaba con todo. El que combatía la barbarie, comete una barbarie, ¿no? Con Brizuela. Bárbaro, las ideas no se matan, y él termina asesinando. Sí, y mucho más también, ¿no? Porque mucho más. Nosotros tengamos en cuenta que tuvimos una de las guerras más grandes de la historia del mundo. Estamos hablando que Argentina es más larga y más grande, porque nosotros teníamos 40.000 habitantes más o menos en 1810, y en 1880 más o menos... Cuando hace el censo, claro, fíjate, teníamos nosotros 60.000 muertos, pero estamos hablando de una población que había arrancado con 40.000. O sea, fue terrible, o sea, lo que pasaba era complejísimo. Lavalle mismo mató 4.000. En 2 años, hasta que entró Rosas. Qué increíble y qué poco se sabe. Ahí está también Rosa, el discutido. Claro. Bueno. Polémico. Muere exiliado igual que San Martín. ¿Por qué? Sí. Bueno, él tenía mucho miedo de ir preso por las cosas que había hecho y muere muy pobre en Southampton, un lugar de Inglaterra. Muy pobre, granjero, tiene que vender. Él fue granjero toda su vida y siguió allá en Inglaterra. Acá era un estanciero lleno de dinero y allá perdió. Tenía 4 cabritas. La batalla de Caseros pierde todo, se le confisca todo. Confiscan todo. Todo se va a Inglaterra, escapa a Inglaterra. Pero era un tipo difícil, ¿cómo te puedo decir? Vino a poner orden y ley en el comienzo de esa lucha tan compleja que es el terror unitario, cuando Lavalle mata a 4.000 personas y todo lo demás, entonces él gana y vuelve, tiene una primera gobernación de unos años y después tiene otra gobernación de 16 años. Pero lo importante, digamos, es que nosotros no hablamos casi nada de Rosas, nadie sabe de Rosas. ¿Por qué? ¿Por qué no sabemos de Rosas? Y bueno, porque la historia escribió Mitre, ¿viste? Exacto. Pero él no era ni unitario ni federal, ¿eh? O sea, la gente piensa, pero era un federal. No era un federal. Por eso es lo que yo te digo. Cuando uno se entera de algunas cosas, pero cosas... Pero era el que mejor se llevaba con los indios. Sí. No sé si hubiera negociado hasta el final, no estarían los indios mejor posicionados. Pero por supuesto. Y no le hubieran robado tantas tierras. Totalmente. Sí, un tema que lo pensamos con Raúl. Sí, está muy bueno eso. Sí, está muy bueno. Era un gran negociador con los indios. Muchas familias de alcurnia y demás que... Y en la época de él no pone el gobernador Manzanero ahí en Mendoza, Río Negro, el primer gobernador indio, que le llamaban de las manzanas, porque era la gran producción de manzanas en el sur. Sí. Y hace vacunar a la gente con las primeras vacunas, o sea, los indios pasaron cosas interesantes. Claro. Fue el restaurador, pero bueno, de pronto no, digamos, es bien polémico. Te podría decir que uno de los personajes más interesantes de la Argentina es él, porque aparte tiene cosas crueles también, muy crueles. La mazorca era una época cruel. Seres humanos. Roberto, porque ya son 10 y 20. Hablamos de crueldad, ¿no? Y bueno, y hoy no la estamos viendo con la guerra de Ucrania y Rusia. No, sí. ¿Qué aprendió el hombre? Sí. ¿Es cruel eso? No lo vivimos. ¿Por qué hay que, por la fuerza, que venzan a las ideas? Claro. No, porque hay intereses de por medio. Pero por eso te digo, entonces, la crueldad de antes sigue existiendo hoy. El hombre evolucionó muy poco. Muy poco, porque tampoco
hubo una gran época donde no les permitían aprender y evolucionar porque no les convenía tener gente evolucionada y culta. Bueno, Roberto, ¿cómo llegaste a digamos, una de las finales, a no ser que vos quieras contar algo más? No, está bien, esto es historia. No es todo tuyo. ¿Cómo llegaste a contactarte? ¿Cómo empezaron con Raúl? No, justamente quería contar eso porque esto es lindo. Resulta que Raúl escribe un libro muy lindo que se llama Pequeñas historias, grandes personajes. Sí. Yo fui a la presentación de ese libro y llegó al horario que él había citado, que era a las 7 de la tarde, y me dice, no, otro con una expresión sanjuanina entre medio me dice que llega tarde, que llega temprano. Digo, no, vos citaste a las 7. Bueno, entonces teníamos media hora para conversar y nos pusimos a hablar de historia. Y él no sabía que a mí me gustaba tanto la historia, que leía. Entonces, después compro uno de sus libros, y después compré 3 libros más para regalarle a algunos amigos. Pues me parecía que era un buen regalo, porque uno lo puede leer. Son capítulos cortos, es muy lindo el libro, hay que comprarlo y leerlo, pues les recomiendo, es muy bueno el libro. Yo lo tengo claro. Y es muy hermoso. De piña, historias cortas. Sí, pero... cortitas, viste, 2 o 3 páginas, una cosa que te puede interesar, viste, entonces... Pero de Raúl es bárbaro. Está bárbaro el libro. Acá y contó 2 o 3 y está haciendo un libro que ni les cuento, no les cuento el título porque se van a enojar conmigo, pero está haciendo un libro bárbaro. No. Esperemos que haga una buena presentación de ese libro. Entonces, un día me manda un mensaje y me dice, che, Roberto, mira, como vos sos mi gran comprador de libros, te quiero, dice, como sos un primer fan, te quiero invitar a ver si hacemos un podcast. Pensalo, me dice, y después lo hablamos. Le digo, no, te contesto ya, sí. Sí, te digo que sí, ya. Entonces nos juntamos y empezamos a pensar, a cranear cómo iba a ser este podcast. Entonces empezó a hablar. Digo, mira, para mí este podcast no puede durar más de 7 minutos. ¿Por qué? Me dice, pues no lo escucha nadie. Sí. Si más de 7 minutos no lo escucha nadie, le digo. En cambio, vos vas en el auto llevando a tu hijo al colegio, qué sé yo, y ponés la red, podés escuchar algo de historia, ¿me entendés? Si te gusta un poquito lo vas a escuchar, y si nosotros tenemos una parte de todos los capítulos que se llama Lo que no te contaron, que es como el llamador, digamos, como la prenda que tenemos ahí, y buscamos siempre una cosa interesante en eso, y eso fue el comienzo. Y bueno, empezamos a pensar el tema de la música, quién iba a decir la presentación, cómo íbamos a hacerlo, y empezamos a buscar los títulos, que sí nosotros hemos decidido no pasar de 1940. Ah, bien. No vamos a pasar 1940. Después va a ser polémico, ¿no? Claro. Vamos a tener una opinión, quizás alguna sí, otra no. Entonces, la mayoría de los historiadores hacen eso, Roberto. Tienen que ser distintos, ¿eh? Porque de ahí nos interrumpimos, no podemos salir más adelante. No, por ahora no, me parece que no. Por ahora no. Sí. Claro, sí. Me parece bárbaro. Un poco la herida. Pero sigan con los podcasts porque son muy interesantes. Sí, estamos grabando con un amigo, Darío Vasconi, que tiene un estudio de grabación muy lindo, y ahí vamos con Raúl a grabar, y bueno, nos sentimos muy cómodos porque aparte por ahí hemos discutido, por supuesto, algunas posiciones, ¿no? Entonces, no, mira, esto no lo vamos a decir, pero que sí, no, ¿por qué no? Porque sí, estaría a veces hace, no, pero ¿por qué no? No, ¿por qué no? Hay temas que son delicadísimos para tratar. Muy sensible. Tema muy sensible, y como lo decís también, tuvimos el tema de los esclavos en Argentina, y vos te ponés a pensar y decís, che, pero Moreno era un gran tipo que luchaba contra los esclavos, pero él tenía 9 en su casa. Bueno, pero hay que tener en cuenta. Lo que yo digo, más no lo que yo hago. Claro. ¿Cómo es la historia? Pero hay que vivir en el momento. Tampoco Totalmente. hay que sacar el personaje del entorno donde tuvo que vivir. Porque entonces ahí lo estamos juzgando mal. Porque no. Totalmente. Yo entiendo lo que planteamos con nuestra mirada. Pero tal cual. Hay que dejarlos vivir en el lío que vivían. Sí, era un lío espantoso, porque además te cuento, yo a veces voy escuchando un podcast de Piña o de cualquiera, de la batalla, cualquier cosa, y por ahí escucho cosas tan tristes que tengo que dejar de escucharlo, o tengo que dejar de leerlo, porque si no me largo a llorar, pero no les digo en joda, se lo digo en serio. Dice, ¿cómo puede ser que hayamos vivido estas cosas? No, en serio, hay cosas que son terribles. La gente lo ignora también, eso. Pero también eso de la esclavitud, Roberto, en nuestro mundo hoy hay ese tipo de esclavitud. Totalmente. Cuando vos tenés un empleado doméstico negro, claro. Cuando mi suegra le tocaba ir a trabajar por la zapatilla de comida. Sí, claro. Entonces, y quizás eran profesores que iban a dar clases de derechos, de historia, y sabían la de la Declaración
de 1813, de la abolición de la esclavitud. Sí, que no se logró, pero se declaró. Se declaró. Pero Eran libertos en ese momento. Hoy en la actualidad Ay, hay una enfermera de una clínica de acá que vive, bueno, no voy a decir dónde vive, pero ahí trabaja hasta 12 horas. sí, sí. Y acá Porque- cerquita nomás los cortaderos de ladrillo, esa gente Trabajo indocumentada esclavo. que está trabajando Porque sin Por 2 necesita, mangos. necesita, Por el 2 pesos. Eso es esclavitud. Trabajo esclavo. necesita el trabajo. Sí, sí, sí. sí Y es para venirse complejo. de su pueblo, se viene en moto. En moto, sí. Mirá vos, con todo el río que significa un Con accidente todo en el riesgo, itinerario. el frío, el calor y demás. Entonces, Bueno, yo creo que hay hay- que leer historia, hay que escuchar hay, historia para que justamente hay que leer historia, hay Sí. que escuchar, hay que saber lo que nos ha pasado, porque si no sabemos lo que nos ha pasado no vamos a dar cuenta Claro. qué rumbo vamos a tomar. Claro, Yo creo que claro. la historia pasa por ahí, la historia es Claro. fundamental, tenemos Sí. que leer historia. Claro. Aunque sea elijan los autores que les gusten, los que quieran, sí, pero hay que saber. Pero hay que saber, Claro, me porque parece. La historia te ubica en el presente y te da una luz para el futuro. Totalmente. Sí, sí. Tenés que sí. tener esas proyecciones. Así si es. no, Bueno, la charla ha sido interesante, Roberto. hemos participado todos. Sí, no va a ser la Qué lindo. primera vez, es la primera vez, pero no la última. No la última. Así que gracias por tu aporte, gracias por los podcasts junto con Raúl, a quien aprecio mucho, lo conozco de largas caminatas en campaña a Raúl. Bien. Salíamos los dos a hacer campaña. Es un gran tipo, Sí, es un sí. gran tipo, Es es un un gran gran tipo, tipo. yo lo quiero mucho, es muy noble, Sí. es muy noble y bueno, y a veces uno tiene que poner, bueno, este es otro tema, ¿no? Pero me parece que injustamente está en una situación muy injusta en este momento. Lo sé. Lo digo públicamente porque a veces la gente dice, no, porque mira que no, está equivocado, no sabes cómo son las cosas No, y está viviendo una exacto. situación extremadamente injusta. Sí. ¿No? Pero bueno, de todas maneras yo lo quiero mucho y estamos metiéndolo en pata, se arma una amistad muy grande, yo a Sonia la conocía también de antes, así que bueno, de pronto nos juntamos a charlar y a tomar un café y nos peleamos por hablar, así Sí, que bueno. Sí, él sabe también de mi afecto, por eso también me dijo Susana, bueno, cuando me regaló el libro, yo no pude ir a la presentación, no recuerdo por qué, me regaló el libro, después, digo, bueno, venite a hablar, venía a contar, sabe de mi cariño hacia él, hacia Sonia, no es de ahora, hace de muchos años, y del respeto que le tengo como persona, Totalmente. como funcionario, así que me pone contenta de que hagan algo juntos, porque los dos Muchas gracias. son muy valiosos. De vos no voy a decir nada, todo el mundo te conoce, todo el mundo sabe quién sos, pero respeto mutuo. Bueno, Así que, muchas gracias. Roberto, gracias. Muchas gracias. Compren el libro Pequeñas historias, Bueno, grandes personajes sí. de Raúl. Vale 1,5 kilos de carne, por favor. Sí, Por no, favor, no, compren el no, libro. no. Está No, buenísimo. Si lo tiene, cómprelo para Cuestión de regalar. amor a la Claro. historia. Es un buen regalo. Es un buen regalo, ¿eh? Y sobre Un buen todo regalo. para los chicos que sepan un poco qué De pasó. historia, sí. Sí, así es. Muchas gracias. No, por gracias favor. a vos.